Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Bien. Tiene por título La fe que vence al mundo. Vamos a estar mirando del versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos como un cuerpo que somos, una iglesia, Señor, en donde Cristo es la cabeza y nosotros miembros vivos de ese cuerpo que está encargado en ser baluarte de la verdad, ser estandarte de la verdad, en comunicar la verdad. Señor, tu palabra es verdad y Cristo es la verdad. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos guíes a través de tu palabra y de tu Espíritu para que podamos entender, Señor, cuál es el propósito, qué es lo que tú deseas de nosotros como hijos tuyos, como creyentes, como cristianos, Señor. Padre, muchas gracias porque tu palabra expuesta es suficiente, Señor, para transformar, para cambiar las vidas, Señor. Tu palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Ella puede llegar, Señor, hasta donde ninguno de nosotros podemos hacerlo. Y solamente ella puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Por eso, Señor, te rogamos que hables a nosotros a través de tu palabra y que en este momento, Señor, seas dándonos luz y dirección para que vivamos, Señor, como tú quieres de nosotros. Te damos muchas gracias en el precioso y maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol Juan pasa a hablar de la fe en Jesucristo y de las ventajas que ella procura. Por lo cual dice, todo aquel que cree. Esas palabras, ¿qué indican? Todo aquel que cree. Que no hay exclusión ni acepción de nadie. El ofrecimiento de Dios es para todos los hombres. Está abierto para todos, aunque no todos deseen recibirlo. Todo aquel que cree no es solamente depositar fe en la fe, como muchos lo están haciendo actualmente. En muchos lugares se está enseñando, no, hay que creer. Hay que creer que todo va a salir bien. Hay que creer que todo es positivo. Eso es lo que se está enseñando en muchas partes. Debemos de creer que todo va a estar bien. Pero esa no es la fe de la que estamos hablando acá y no es la fe de la que Juan nos está hablando. No se trata tampoco de confesar positivo para que las cosas salgan siempre bien. Es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese Cristo, Hijo de Dios, ¿qué indica esas palabras? Que Él es, ¿quién? El Dios hecho hombre, el Mesías, el ungido, el enviado. El enviado del cielo a la tierra. Aquel que vino
que se hizo hombre, 100% hombre, y con todo no dejó de ser 100% Dios, totalmente humano, totalmente divino. Entonces se trata de creer esto y de continuar perseverando en esa convicción, de perseverar en ello, hasta dedicarse permanentemente al Señor de todo corazón. Esa es la fe que salva y que caracteriza al vencedor. Lo que convierte a un hombre de ser un hijo de desobediencia en ser un hijo de Dios es la fe en Jesucristo y en su persona y su obra consumada. Los nacidos de Dios no son los gnósticos. Aquí Juan luchaba contra aquellos que decían, sí, Jesucristo vino y fue Cristo en cierto momento, pero en otros no. ¿Recuerdan que lo hemos visto a lo largo de este estudio? Eso era lo que decían los gnósticos, ¿sí? Que Él fue Dios en cierto momento, pero que otras veces no. Y eso es una mentira, eso es una mentira. Tampoco la fe que ellos tienen para con el Señor vence al mundo. Es una fe que no sirve. Son los creyentes en Cristo quienes aman a Dios y aman a sus hermanos los que tienen esa fe que vence al mundo. Cada cristiano pasa por la experiencia de nacer de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es importante porque nos hace parte de la familia de Dios. Somos introducidos en la familia por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todo el que ama al que engendró, dice acá, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ninguna persona puede amar a Dios y aborrecer a los hijos de Dios. Recuerdan que en pasajes anteriores observábamos que aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. La verdad no está en él. ¿Sí? ¿Cómo puede decir amar a Dios que no le ha visto? Amar a un Dios que no ve, porque a Dios nadie le ha visto. ¿Cómo puede decir amar a alguien que no ha visto, pero aborrece a su hermano que sí le ve, que sí le tiene cerca y que es la persona por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario? Si amamos al Padre, debemos también amar al Hijo y amar a los hermanos por quienes el Hijo también ha ofrendado su vida, amar a nuestros hermanos. El amor a Dios y el amor al Señor van inseparablemente ligados y acompañados. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Recuerdan que decíamos que en eso se resume toda la ley? Si pudiésemos coger la ley y condensarla en algo, amor a Dios, amor al prójimo. Y si pudiéramos resumirla más todavía en una sola palabra, amor. Toda la ley se cumple en amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento de Cristo es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso es. Ese es el mandamiento de Dios. En eso se puede decir que está la ley. Entonces, si ama a Dios, va a amar a los hijos de Dios. Si tiene comunión con el Padre, va a querer tener comunión con los hijos del Padre, con los hermanos en la fe. Encontré algo interesante y es las palabras de un hombre llamado Aristides, que escribió a un emperador en el siglo IV llamado Juliano, conocido como el apóstata. Y este hombre, Aristides,
le escribió las siguientes palabras a este emperador romano, hablando acerca de los cristianos. Su maestro ha implantado la creencia en ellos de que todos están emparentados. Realmente se consideran miembros de la misma familia. Los cristianos persuaden a otras personas a convertirse en cristianos por medio del amor. Y cuando lo hacen, les llaman hermanos sin tener ninguna distinción. Y si hay entre ellos un hombre que es pobre y necesitado, ellos ayunan 2 o 3 días para poder aportar al necesitado. Y con la comida necesaria, ellos guardan el mandamiento de sus Mesías y viven honesta y sobriamente. Alaban a Dios por su comida y su bebida, y por todo le dan gracias. Y esa es la ley de los cristianos, y esa es su manera de vivir. ¿Qué tal, no? ¿Parecido a lo que vemos hoy en día? ¿Qué creen? Cada quien tira para su lado. Cada quien dice, no, yo vivo mi vida y a mí no me importa lo que el otro esté viviendo, no me importa si está en necesidad, no me importa nada. O sea, desde que yo esté bien, el resto no me importa. Y eso es lo que el mundo enseña, y eso es lo que el mundo dice. Pero aquí estamos viendo lo contrario, ¿no? Lo que Cristo ha enseñado, lo que Cristo pide y lo que Cristo exige de sus seguidores. Y mire cómo lo puso en práctica la iglesia primitiva. Que una persona que no conocía a Dios escribió esto acerca de ellos. ¿Lo ponemos en práctica también nosotros? Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. El amor conduce a la obediencia. Donde hay amor, hay disposición y voluntad para servir y agradar a los demás hijos de Dios. Nuestro amor para con el Señor se expresa en guardar sus mandamientos. El mundo en estas fechas ama al bebé que nació en un pesebre, pero rechaza al adulto que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Quieren al Cristo del pesebre allí para tener un motivo para el 24 embriagarse y hacer una fiesta y cruzar regalos y bueno, toda la serie de cosas que se ven en estas fechas. Pero realmente desprecian al hombre, a Cristo, quien dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso no es Navidad. Eso no es Navidad. Alguien por ahí dijo sabiamente, mi Navidad fue cuando Cristo me dio un nuevo corazón. Ahí sí podemos decir que hay Navidad, cuando Cristo nació en la vida de alguien. ¿Sí? Nace vida, nativita. Navidad. ¿Ha nacido Cristo en su vida? ¿Está en su corazón? ¿Vive en usted por medio de su Espíritu? ¿Sí? Si así es, entonces usted puede celebrar la Navidad no un 24 de diciembre, sino todos los días del año. Todos los días del año, porque Cristo está en usted. Pero si no ha nacido, Él tiene que nacer. Él tiene que nacer. El amor está dispuesto a obedecer al Señor y seguir su ejemplo. Cuando amamos estamos siguiendo al Señor, pero cuando odiamos y aborrecemos estamos siguiendo las pisadas ¿de quién? ¿Quién es el homicida? El diablo. Si amamos, seguimos las pisadas de Cristo. Si aborrecemos, seguimos las pisadas de Satanás.
Los tiempos de los verbos en este pasaje, amamos, nos hablan de una acción continua y habitual. Es decir, que es algo que estamos haciendo constantemente. No se trata de algo espontáneo, esporádico o momentáneo. Al observar detenidamente este texto pensaríamos que Juan invirtió los papeles. Notemos que dice, amamos a los hijos de Dios. ¿Qué debería hacer primero? ¿Amar a Dios o amar a los hijos de Dios? ¿Qué? Amar a Dios. ¿Sí? Pero no. Juan no invirtió las cosas. Simplemente está diciendo que la caridad fraterna es señal del amor a Dios. O sea, cuando hay amor por el hermano, hay amor a Dios. Hay amor a Dios. Y eso es lo que hemos venido resaltando en el contexto. Eso es lo que el apóstol nos ha estado diciendo a lo largo de esta carta. Entonces concluimos así que el amor por el hermano, la fe y el amor a Dios son cosas inseparables. Siempre están ahí, van juntas y no se pueden disolver. Cuando nos hicimos cristianos, llegamos a formar parte de la familia de Dios y los creyentes son nuestros hermanos. Dios es quien determina quiénes hacen parte de su familia, no somos nosotros. ¿O usted escogió algún hermano de los que está hoy aquí con nosotros? ¿Quién les ha traído? ¿Quién les ha traído? Dios. Dios les ha traído. Es Dios que les ha permitido a ellos estar aquí. ¿Sí? Porque Dios colocó ese sentir. Entonces, ¿cuál es nuestro deber para con ellos? Amarlos y aceptarlos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo está usted tratando a los miembros de la familia de Dios? Cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay discusiones, rivalidades, enemistades, divisiones, como las que habían por allá en esas iglesias a las que Pablo escribía, ¿recuerdan? Decía que eran como mostraban los dientes, decía que, mejor dicho, vivían ahí agarrados, habían divisiones entre ellos. Y Pablo les tiene que exhortar fuertemente porque eso no corresponde a una iglesia de Cristo. Eso no corresponde a la iglesia del Señor. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez Juan da la idea de que obedecer es una prueba de amor. No podemos amar a nadie a menos que tratemos de agradarle y de satisfacerle. Cuando usted ama a una persona, ¿qué hace por esa persona? Proveerle, cuidarle, llevarle, darle, hacerla sentir bien. ¿Sí? Si usted ama a alguien, usted procura que esa persona se sienta bien. Eso es lo que está en su mente. Ahora, si amamos a Dios, ¿qué debemos hacer con Él? Agradarle en todo, ser obedientes, obedecer sus mandamientos. Eso de que sus mandamientos no son gravosos quiere decir que no son para nosotros una pesada carga, que no son algo que sobrepase nuestra capacidad, como algo que nos mortifique y que sea fastidioso para nosotros. Los mandamientos del Señor no son eso. ¿Quiénes colocaban mandamientos que eran cargas pesadas para los demás? Los fariseos. Y el Señor les reprocha por eso. Allí en Mateo capítulo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque colocan cargas pesadas sobre los hombres, cargas imposibles de llevar. O sea, los oprimían con leyes y con mandamientos, diciéndole: no toque, no mire, no haga, cuidado, el sábado, la ley. ¿Sí? Todo el tiempo estaban ahí martillándole a las personas, pero ellos, dice el Señor, no querían tocarlos ni siquiera con un dedo. Eran unos hipócritas. Entonces, el amor cristiano
no es algo superficial, no es algo fácil de alcanzar, como ya lo dije, porque no es fácil amar a personas que no nos gustan. A veces nos defraudan y nos hieren. En el mundo teníamos la libertad de escoger a las personas que queríamos que fuesen nuestros amigos. ¿Sí? Usted en el mundo decía, no, yo es que yo ando con fulano, yo ando con sutano, porque ese sí me gusta, porque ese sí me entiende, porque ese sí se parece a mí. Y usted escogía a sus amigos. Pero en la iglesia no es así. Dios le ha dado a sus hermanos. Dios le ha dado a sus hermanos. ¿Y para qué se los ha dado así? Para que pongamos en práctica el amor y para que nos moldeemos unos a otros y aprendamos a obedecer el mandamiento del Señor. Hay personas que son, yo lo he dicho varias veces, difíciles de amar. Hay personas que son difíciles de amar, pero sin embargo debemos hacerlo, porque eso es lo que Cristo quiere de nosotros. La razón por la que nuestros hermanos son merecedores de nuestro amor es porque ellos han nacido de Dios. Ellos son parte de la familia. Tenemos que demostrar nuestro amor al representante visible de Dios en la tierra. ¿Y quién es Él? Nuestro hermano. Nuestro hermano. Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nunca impone un mandamiento sin darnos la fuerza para cumplirlo. Y notemos que la carga y el yugo, ¿de quién son? ¿De quién son la carga y el yugo? Del Señor. No son de nosotros, son de Él. Y si el Señor nos dice, ven y únete a mí, enyúntate conmigo, está diciendo, ven y llevemos esto los dos. Pero obviamente nosotros no vamos a poder cargar nada porque la fuerza es de Él, ¿no? Él es el omnipotente Dios. Entonces al decir llevad mi yugo, Jesús está diciendo únete a mí porque yo soy el fuerte. Si fuese en nuestras fuerzas, si fuese en nosotros el amar a las personas, no amaríamos a nadie. Seguramente viviríamos peleando y enemistados con todo el mundo. Si fuese por nosotros, por nuestra carne. Pero el Señor nos da el mandamiento y Él nos da la capacidad de cumplirlo. Él nos ayuda a hacerlo. Para aquellos quienes las demandas del Señor son muy pesadas y difíciles de obedecer, es porque no han conocido el significado del amor. Los mandamientos de Dios son reglas santas, son justas y buenas, que producen alegría y libertad. El mandamiento del Señor no es una pesada carga que nos oprima y es que no haga. No. El mandamiento de Dios es para darnos libertad, para nuestro bien, para que andemos como debe ser. Los que son nacidos de Él le aman y no consideran amar a sus hermanos como una pesada carga. Un hombre dijo, escuchad el consejo de quien mucho sabe, pero sobre todo, escuchad el consejo de quien mucho os ama. Todo el consejo de Dios es lo que debemos atender, guardar y atesorar en nuestros corazones. Porque no hay alguien que nos ame como Él nos ha amado. Y lo hemos visto también en el contexto. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahora Juan nos dará el secreto de la victoria sobre el mundo. El sistema mundano organizado de pecado y de maldad es un monstruo artificioso de tentación, siempre buscando alejarnos de Dios, envolvernos, engañarnos, tentarnos, siempre
buscando separarnos de Dios, apartarnos de lo eterno. La gente del mundo está totalmente dada ¿a qué cosas? Alguien que está en el mundo, ¿a qué es dado? El hombre mundano, ¿qué busca? Las cosas del mundo, los bienes de este mundo. Está entregada a las cosas materiales, a las cosas terrenales, a lo que se puede apreciar con los sentidos. Y se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras, vanas y de poca trascendencia. Y solo el hombre que es nacido de Dios vence al mundo por la fe. Solo aquel que ha depositado su confianza en Cristo puede vencer al mundo por la fe. Ya que por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo. Por la fe puede ver más allá y mirar lo eterno, lo celestial, lo importante. De modo que el que vence al mundo no es el científico, no es el filósofo, no es el psicólogo, es el sencillo creyente que se da cuenta que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la fe que vence al mundo. El verbo vence denota una acción continua y viene de un vocablo que significa tener victoria, conquistar, mostrar superioridad. Cuando confiamos en Cristo, tenemos la victoria inicial sobre el mundo, pero también tenemos el poder para vencerlo continuamente. Estamos venciendo todo el tiempo. Y por medio de Cristo y su provisión, el cristiano es un vencedor invicto sobre ese sistema de maldad demoníaco que busca capturar almas y llevarlas al infierno. Pero la fe en Cristo y la dedicación total de la vida a Él hacen del creyente un vencedor. Las palabras del Maestro fueron: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que la paz y la victoria están en Cristo. Solamente en Él. La paz y la victoria sobre el mundo se encuentran en Él. Aquel victorioso Señor nos proporciona lo suficiente en Él para ser más que vencedores. Dice el apóstol Pablo que con Cristo somos Super Nike. Nike es la marca de los conquistadores, de los vencedores, de los victoriosos. Y al decir que en Cristo somos Super Nike, Pablo dice: ganamos lejos, somos más que vencedores, más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Cuando vemos al Señor por la fe, todas las glorias terrenales, temporales y mundanas se disipan. Al mirar a Cristo, todo lo de este mundo pierde importancia, queda rezagado. ¿Sí? Si miramos a Cristo y ponemos nuestra confianza y toda nuestra fe en Él, todas las cosas de esta vida sabemos que son pasajeras. Que de lo que ahora vemos no quedará nada. Todo será consumido por el fuego. La Escritura dice que por fe Moisés prefirió el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe. Él fue criado como hijo de la hija de Faraón, imagínense. ¿Cómo sería esa educación que recibió, esos cuidados estando allí en el palacio real? Los mejores maestros, la mejor educación, tenía todo lo que quisiera, la mejor comida. Las mejores personas le rodeaban todo el tiempo. Pero por esa fe, por creer en Dios y por creerle al Señor, Moisés rehusó todo eso, lo dejó a un lado. Y dice que prefirió el vituperio de Cristo que los deleites temporales del pecado. Por la fe en el Señor tenemos que decir no a muchas cosas. Tenemos que negarnos a muchas cosas.
Entonces, como reflexión y aplicación podemos preguntarnos, ¿hemos podido nosotros creer de esta misma forma? ¿Ha creído usted de la misma forma como lo hizo Moisés? ¿O todavía el mundo triunfa en su vida? ¿Todavía el mundo le gana? Si aún usted valora y aprecia las cosas materiales y temporales por encima de las espirituales y eternas, tal vez su fe no le alcanza para ser un vencedor. Si usted está pegado a las cosas de esta vida, si todo su objetivo, si toda su dedicación, todo su empeño está en obtener en esa casa, ese carro, ese negocio, esa finca, si usted está empecinado en lograrlo y es que yo tengo que hacerlo y tengo que algún día tenerlo y es que, mejor dicho, eso para usted es el todo, no ha mirado a Cristo, no ha mirado al Señor, no ha puesto su confianza en Él, no es un vencedor del mundo, ¿sí? Porque para ser un vencedor del mundo se necesita no ser un esclavo del mundo. La gente que está pensando en las cosas de este mundo no le puede vencer porque son esclavos del sistema. Están esclavizados, oprimidos por lo que el mundo les da. Entonces la fe que vence al mundo es la que mira más allá, la que mira al Señor, la que piensa en lo eterno, en lo celestial, en lo espiritual, en lo que realmente vale y en lo que realmente tiene trascendencia eterna. Confíe plenamente en el Señor y ríndale a Él su vida para que pueda ser verdaderamente libre de ese sistema opresor que esclaviza a los hombres. Si usted no ha confiado en Cristo, si usted todavía siente dificultad en amar, pídale al Señor que le ayude a ser obediente a su mandato. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, tu palabra es la verdad. Y gracias, Señor, porque al meditar en ella, Señor, encontramos cosas muy hermosas que son realmente necesarias y útiles en la vida cristiana. Señor, danos esa fe para decir no a lo que debemos negarnos, Señor, y ayúdanos a caminar contigo en amor y en obediencia, en servicio y entrega, Señor, para que podamos ser realmente hijos tuyos, para que andemos, Señor, como es digno de ti. Señor, quita de nosotros toda enemistad, todo odio, todo aquello, Señor, que nos impida caminar hacia adelante y seguir a lo que tú deseas de nosotros. Tal vez, Señor, en muchos de nosotros hay frustración, amargura por lo que han hecho con nosotros, por las cosas que han hecho o lo que no han hecho, Señor. Pero permítenos, Señor, perdonar como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, dejar atrás todas las cosas y mirar hacia la meta, hacia Cristo Jesús, la meta y el premio, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. No mirando, Señor, las cosas que se ven, sino las que no se ven, Señor, para que podamos concentrarnos en lo que realmente es importante. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has dado la fe como fruto y como don de tu Espíritu. Y por medio de tu Espíritu, Señor, tenemos el poder para vencer este mundo, para decir no, para ser conquistadores, Señor, no dejarnos ganar, no dejarnos oprimir, Señor, por lo que el mundo brinda y por lo que el mundo quiere hacer de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por todo y dejamos este resto de servicio en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.